Seguimos con la evolución de Sasuke. Esta es la parte 2. Si no has visto la parte 1, voy a dejar el link en la descripción y por acá o por acá, no me acuerdo dónde sale ni cómo se llama, pero por ahí hay algo que también funciona y le pueden dar clic. Aquí entramos al Naruto original y aunque lo he dicho como 1000 veces, este Sasuke me encanta, es un personajazo. El Sasuke del Naruto original está muy pero muy bien escrito. No como el otro que ya me estoy adelantando, pero... ¿Qué tal, adultosidad? Y esta es la evolución de Sasuke, parte 2. Sasuke ahora es miembro del equipo 7 y nuestro señor Saro Inútil les asigna una misión de rango C. Debían escoltar a un señor llamado Tazuna al país de las olas. La misión se veía fácil, es decir, era rango C. El único problema era que el tal Tazuna era más alcohólico que Tsunade, y eso es decir mucho. Del resto pues todo bien, pero la misión daría un giro inmenso. En el camino aparecen dos ninjas conocidos como los hermanos demonios y los tipos sin chistar los atacan. De hecho, destrozan a su maestro en unos segundos. Naruto queda petrificado al ver esto y los tipos se lanzan contra él. Sin embargo, Sasuke demuestra por qué es el más guapo. Con una serie de movimientos espectaculares, logra desarmar a los dos tipos. Los dos ninjas deciden atacar al rehén y a Sakura, quien lo cuidaba. Y Sasuke se les pone al frente utilizando su cuerpo como escudo. Y justo ahí aparece Kakashi, quien en realidad lo estaba viendo todo de lejitos. Naruto no puede creer lo que ve. Se queda sin decir una palabra, solamente pensando en cómo es que Sasuke es tan superior a él. En ese momento, mientras analiza la diferencia de nivel, Sasuke no falla la oportunidad y le dice unas palabras legendarias. Esto le da de lleno al rubio porque Sasuke tenía razón. ¿Pero por qué le dice esto? La respuesta es bastante sencilla. La daré de la forma más concisa y elegante posible. Sasuke es el papi chulo del pueblo. Ciertamente lo perdió todo y es un amargado, pero todos aquí le besan las que te conté a Sasuke. Si no es por su talento, que lo tiene bien merecido porque como dije es el de los puntajes más altos, es porque es guapo. Que vamos a eso, solo lo menciono para tener contexto. Y porque es parte del kit, Sasuke está ricolini. El punto es que este niño tiene el ego infladísimo. Desde su perspectiva, nadie es como él. Los únicos son los adultos, porque bueno, son adultos. Del resto, nada. Hace rato vimos cómo le da comida a Naruto, porque entiende que lo necesita para ganarle a Kakashi. Pero aquí más bien intenta desmoralizarlo, y está en una misión que ahora claramente es A. Por ende, esto contradice el pensamiento del personaje. En otras palabras, lo hizo porque es un cabrón. No tiene un motivo serio, más allá de hacer quedar en ridículo al niño que quiere ser como él. Y la prueba de que esta acción fue algo mala gente sería el karma. Esto se le devolvería por 100 veces más adelante. Naruto, frustrado, decide clavarse un kunai en la mano, un acto simbólico que indica su compromiso de más nunca quedarse atrás de Sasuke. Y lo cumpliría totalmente. Siguen su misión y son interceptados por un ninja llamado Zabuza. Este fue quien envió a los hermanos demonios y Kakashi lo enfrenta. Sasuke aquí queda sorprendido porque se dio cuenta que él podrá ser el mejor de su generación, pero no le llega a un ninja de élite como Kakashi. Sin embargo, debe retomar la compostura porque su maestro fue atrapado en un ninjutsu. Aquí decide armar una rápida estrategia que en esencia era que Naruto tomase forma de shuriken con un henge y así poder sorprender a Zabuza. Y funcionó a la perfección, al punto de que estuvieron a punto de derrotar al enemigo. Pero un tal ninja que se hizo pasar por cazador le da los últimos golpes y se lo lleva. El medio Uchiha se da cuenta que la cosa pinta feo. Sí, si un Shinobi Katana se les aparece así, ¿cómo así? Pues, oh my god, Por ende, decide entrenar a los tres para que mejoren su control de chakra. Sasuke demuestra que es bueno, lográndolo relativamente rápido. Naruto es el peor de lejos, pero va mejorando con consejos. Sin embargo, Sakura lo hace de inmediato. La mujer es un maestro del control del chakra. No lo he mencionado porque siento que es mejor tocar este tema en el punto de inflexión de estos dos, que eso lo vamos a hablar más adelante. El punto es que este pequeño entrenamiento sirvió para que ellos mejoraran un poco su vínculo de amistad, teniendo así un recuerdo de sus primeras aventuras, algo que sería importante. Al día siguiente siguen con la misión y son esta vez interceptados por Zabuza y el tipo que supuestamente se lo había llevado, Haku. Haku, quien por cierto era un monstruo, separa a Naruto y a Sasuke para que así no interrumpan la pelea de su compañero. Pues nada, Haku resultó ser demasiado para los dos. Este niño utilizaba un Kekkei Genkai de hielo que le permitía moverse entre el mismo,
nuestros héroes lo único que hacían era recibir sus ataques, como unos muñecos de vudú, casi literalmente. Sin embargo, Sasuke recuerda que no se puede morir, no puede caer aquí porque aún debe encontrar a Itachi. Este cúmulo de emociones de no rendirse para asesinar a su hermano hace que despierte el Sharingan. Aunque bueno, en teoría lo despertó cuando su hermano se rajó a toda su familia y se burló de él en su cara, pero ustedes entienden. Pero su Sharingan llegó un poco tarde. El daño que habían recibido los dos era bastante alto y Naruto no había podido cogerle el ritmo a los ataques de Haku. Él mismo le dice al rubio que abra los ojos, que se deje de tonterías porque se van a morir. Haku se da cuenta de esto también, por lo que decide acabar primero con el rubio y luego encargarse de los ojitos mágicos. Sasuke capta de inmediato las intenciones de su enemigo, pero Naruto no. Por ende, sale corriendo y pone su cuerpo como escudo para así salvarlo. Naruto le pregunta que por qué, porque lo hizo. Él le responde con un ¿qué voy a saber yo? Y cae desplomado. Aquí el Jesus ve a su emo muerto y bueno, ya saben que pueden hacerle lo que quieran a quien sea, excepto al tipo del ramen y al emo sensible tonificado. Por ende se vuelve loco y destroza todo como ya sabemos. Pero tiempo. ¿Por qué Sasuke hizo esto? Simple. Porque Sasuke es así. Detrás de todo el ego que le armó la gente, Sasuke es alguien que de verdad se preocupa por sus amigos. Él sabe lo que es tener un vínculo o algún ser querido y luego perderlo. Por ende, no puede aceptar ver algo así nuevamente. Aquí lo arriesgó todo, dio su vida por aquel niño que él consideraba su mejor amigo. Lo entregó todo, desechó por completo su misión de restaurar al clan y asesinar a su hermano. Todo por proteger algo que para él era valioso. Y esto, señoras y señores, es el verdadero Sasuke. Aquel cuya prioridad es proteger. Si debe destruir, que sea para proteger. Tiene un motivo detrás, hay algo valioso en sus actos. Por eso este Sasuke, entre muchas otras cosas que ya vamos a ver, me encanta. Lástima que eso no iba a durar mucho, pero bueno, eso todavía no toca, seguimos. Sasuke despierta y se entera que los dos fueron derrotados. De paso, se entera que el puente que va a construir Tazuna se va a llamar el Gran Puente de Naruto, cosa que me imagino que lo dejó como what the fuck. ¿Pero por qué no el puente del Sasuke el tonificado? Obviamente él no vio los poderes del Kyuubi, pero tranquilo que ya te ibas a enterar. Regresan a Konoha y su profe los apunta a algo conocido como los exámenes Chunin, unas pruebas para ascender de rango. En el camino a ellos se consiguen con una gente de otra aldea, entre ellos una niña que se llamaba Temari, que le dice que es guapo. Al llegar al edificio ve otra niña llamada Ino y esta le dice que es bello. Luego conoce a una llamada Tenten y esta en la mente dice que es una preciosura. Después conoce a un tipo con gafas llamado Kabuto y este le dice que uff, qué niño tan sensible y jugosito. Ok, un momento. Miren, aquí todos de una u otra forma sienten atracción por Sasuke. Desde la academia, todas las niñas se morían por él. Todas. La única que no le prestaba atención era una niña llamada Hinata. Por algún motivo le gustaba el perdedor del grupo, yo tampoco entiendo. Del resto, todas ahí babeándose. Todos los tipos están infatuados con él también. Si no es porque es lindo como en el caso de Kabuto, es porque el tipo es talentoso. Miren, en serio, todos los que de alguna forma tuvieron algo de guión, todos quieren con Sasuke. Rock Lee quiere pelear con él, Neji le pide el nombre pero también quiere lo mismo. Kankuro se la pasa echándole flores. Gaara vive pensando en el Uchiha que tiene los ojos como los míos. Kabuto pues ya les dije que quiere intimidar con el emo. Naruto ni se diga. Miren, puedo seguir y seguir. Todo. Es más, es la principal obsesión del villano de esta saga. Yo entiendo que Kishi hizo esto porque así ponía al rival de Naruto en la cima de un edificio. Y obviamente, entre más alto pues más duro caes. Pero yo siento que de verdad se le pasó la mano. No recuerdo otro shonen donde un personaje tenga esta atracción tan universal. El tipo atrae mujeres, hombres, serpientes. Es una locura. Aunque si soy objetivo, en el Naruto original esto le quedó muy bien a Kishimoto. En Shippuden pues no, ese man se compró un Sasuke inflable y duerme con él todas las noches. Ya en Shippuden esto se fue a la mierda. Pero en el primer Naruto, la verdad es que le quedó bastante bien. Ya verán a qué me refiero. Antes de avanzar en las pruebas, un cejón que estaba enamorado de Sakura se le aparece al frente y por alguna razón, a pesar de estar enamorado de la otra, viene y le echa flores a él, diciéndole que uff, pero qué ojos tan afilados, uff, pero qué Uchiha. No, en serio, le dice básicamente eso, ya ven por qué digo que exageró. Y lo reta a un duelo. Sasuke había notado que el niño era fuerte, porque detuvo una patada suya en la otra sala. Era un
encuentro que tuvo con un tipo allí y acepta, aunque va súper confiado. Y nada, lo que no sabía es que este cejón era parte del linaje del rey Vegeta. Lo destrozó en unos segundos. Sasuke jamás había visto unos movimientos así y se dio cuenta que aún había ninjas muy fuertes por ahí. Sin embargo, hay que hacer énfasis en Dio, porque gracias al Sharingan, Lee le hizo el favor más grande que le puedes hacer a un Uchiha: mostrarle tus habilidades para que este te las copie. Pobre Lee, man, ni lucir se le dejan. Todo le sale mal y de paso luego se olvidan de él. Después de descubrir dónde estaba el salón del primer examen, copiarse usando sus ojitos del destino y todo eso, llega la siguiente prueba: entrar al bosque de la muerte. Este era un bosque preparado para entrenar a los Genin, lleno de peligro, pero no se preocupen, obviamente esto está bajo control de la grandiosa administración de Konoha. No teman, todo está vigilado por el líder actual de esta aldea, el dios Shinobi, Hiruzen. Saru inútil no hizo ni mierda y casi se le muere toda una generación de ninjas. Buenísima, patrón. Por ahí ve que un oso gigante está atacando a una pobre niña y decide noquearlo. La salva y se da cuenta que ella no tiene un pergamino que le sirva, por ende la deja ir y le sonríe. Esta niña que salvó era Karin Uzumaki, que sería importantísima más adelante. Luego con su grupo se consiguen con un tipo raro que claramente no está entre los participantes. Este era Orochimaru. Sasuke queda petrificado del miedo, que no lo culpo. Sí, en este canal siempre decimos que Orochi es un vendepapas, pero en esa época era un villanazo increíble, con una de las presencias más imponentes de la historia del anime, y no estoy exagerando. El tipo desprendió un aura de muerte increíble, por ende Sasuke se caga en los pantalones y decide darle su pergamino, el objeto que necesitaba mantener para poder aprobar. Sin embargo, Naruto se le acerca y le da un puñetazo de lleno, diciéndole que es imposible que él sea el real. De seguro es un impostor, porque el Sasuke que él conoce no es un cobarde. Sasuke no termina de procesar las palabras de Naruto. En su mente, este rubio es un idiota que no entiende la situación en la que están. ¿Cómo es posible que van a pelear contra este monstruo? Es mejor rendirse porque no tienen posibilidades. Orochimaru se decepciona y decide acabar con su vida. Sasuke no puede ni reaccionar por el miedo que siente, y justo antes de recibir el ataque, ocurre uno de los momentos más épicos de toda la franquicia de Naruto. Sasuke aquí recibe el mismo impacto que le dio a Naruto en su primera misión, pero 100 veces más, porque aquí no solo se da cuenta que Naruto tiene razón, sino que se lo dijo ese perdedor, el cual él intentó burlarse. Karma en estado puro. Sasuke reflexiona y se da cuenta de cuál es el problema. No quería morir porque debía cumplir su meta de asesinar a Itachi, por lo que decide dejarse de tonterías y va a dar todo lo que tiene para así derrotar a Orochimaru. Pero vamos a analizar esto un momento porque es importante. El motivo por el que le ofrece los pergaminos Orochi ciertamente era para salvar su vida, pero también para salvar la vida de sus amigos. A diferencia de Kohaku, aquí él siente que puede negociar, así no arriesgaría ni su vida ni la de sus amigos. Sin embargo, cuando Naruto le da ese puñetazo, despierta, se da cuenta que no puede matar a su hermano siendo un cobarde, ni tampoco puede proteger a sus amigos así. Por ende decide pelear, tanto por sus amigos como por su meta. Este es Sasuke, tiene la muerte en la cara y todavía mantiene su esencia, me encanta. Resulta que dicha pelea era parte del plan de Orochi para medir su tenacidad, y ahí procede a morderlo, entregándole algo conocido como el sello maldito, y le dice a Sasuke que le está dando poder, que si quiere más, que venga ante él. Por haber recibido una inyección de poder por parte de Orochimaru, ok, esto no sonó bien, no es lo que piensan. Cae desmayado e inconsciente, pero escucha tenuemente la voz de Sakura gritando, pidiendo ayuda y sufriendo. Despierta lleno de ira, con un aura que nunca habíamos visto. Además, con un tremendo poder que sabía que no era de él. Sin embargo, estaba tan consumido por la sensación de fuerza que no le importó. Solo quería utilizarlo y ver qué tan lejos podía llegar. Ve a Sakura lastimada y le pregunta quién fue. Un pobre diablo se le ocurre decir que fue él y mala idea. El chakra de Sasuke es tal que uno de los compañeros de su enemigo grita lleno de terror y desesperación lo siguiente. Sasuke se le aparece por detrás al tipo y le dice que se ve que estás orgulloso de tus brazos, y procede a hacerle lo siguiente.
La escena es realmente terrorífica. Daba la sensación de que Sasuke había vendido su alma al demonio y en realidad no estaba muy alejado de eso. Y nuevamente, este también es Sasuke. La ira que tenía acumulada Sasuke se manifiesta con esa sensación que tiene. Se siente invencible, lleno de poder, justo lo que estaba buscando. Pero lo importante es que aunque esté consumido por el odio, no deja de ser él, porque lo otro que está impulsando esta ira es el deseo de proteger y vengar a Sakura. Esta mezcla de emociones hacen que Sasuke pase a ser más que un asesino, porque le dice al otro que ahora le toca a él. Sasuke los iba a torturar. Todo esto nace de la narrativa del personaje, simplemente brillante. Sin dudas, para mí, la mejor escena de Sasuke en todo Naruto y Shippuden. Sakura se le aparece por detrás y lo abraza, y él al ver sus ojos vuelve en sí y suprime todo el deseo de muerte que tenía, analizando si ese asesino, ese monstruo, ese vengador, en realidad era él. Pues nada, siguen avanzando los exámenes y ahora toca pelear uno contra uno. Le toca contra un tal Yoroi y la batalla se le complica porque por medio de Kakashi, que se enteró de lo ocurrido, sabe que no puede usar el sello maldito ni gastar mucho chakra porque si no saldría solo. Tiene su pelea y termina derrotándolo con algo llamado el Shishi Rendan, que es de mis técnicas favoritas de Sasuke, que por cierto no es otra cosa que lo que pudo copiar de Lee y lo modificó a su gusto, lo que muestra que su alto puntaje no era casualidad. El niño pudo adaptar un estilo de taijutsu ajeno al suyo e implementarlo en tiempo real de manera perfecta. La verdad, el tipo es un genio. Pero bueno, al terminar, Kakashi lo llama aparte y le hace un Fuinjutsu en el sello de Orochimaru para así evitar que salga solo. El impacto de la técnica hace que se desmaye. Cuando despierta, ya las preliminares habían terminado y se entera que en un mes iba a pelear contra Gaara, un tipo que no pudo verlo en acción, pero Kakashi le dice que es un asesino y que de paso derrotó a Rock Lee. Sasuke entiende que si derrotó a Rock Lee, entonces a él lo van a hacer papilla. Pero ahí Kakashi le dice: mira, tranquilo, aunque no lo creas, yo soy medio Uchiha, así que no se preocupe, mi negro. Y lo entrena, enseñándole a utilizar el taijutsu que le copió a Lee a su máximo potencial, pero sobre todo una versión simplificada del Raikiri, que es su técnica insignia, el Chidori. Efectivamente, luego de hacer una entrada cool digna del emo sensible guapetón, pelea contra Gaara y uff, miren que esta pelea en el anime es impresionante. La cosa dura como 3 minutos nada más, pero no importa, qué hype, qué emocionante. Sasuke muestra una velocidad idéntica a la de Lee. El mismo Lee acepta y queda desmoronado al darse cuenta que el Uchiha logró en un mes lo que él logró en años. No es tu culpa, Lee, no te preocupes, tú mismo lo dijiste. El Uchiha. Y de paso viene con un ninjutsu de alto nivel, que causa que Gai se invente un cuento ahí absurdo para explicar el Chidori. Miren, Gai es un dios, pero madre mía, ¿qué cuento más absurdo se inventa el hombre? Tal vez por eso es que es un dios, no sé. El punto es que la pelea fue corta, pero llena de acción, emoción, tiene de todo. Creo que es de las peleas que más he visto en el anime de Naruto, me encanta. Sin embargo, la pelea se interrumpe porque alguien está haciendo una invasión. Ese alguien era Orochimaru. El examinador, Genma, le dice a Sasuke que persiga a Gaara, quien acaba de escapar en medio de la conmoción, y así hace. En el proceso se consigue con Kankuro. Sin embargo, Shino, quien en esa época era un monstruo, man, por Dios, me emociono solo con acordarme el respeto que imponía Shino, le dice que siga, que él se encargará de Kankuro. Más adelante en el anime se consigue con Temari, énfasis en el anime, porque esto es un rellenazo. Pero bueno, humilla a la niña que le dijo que era guapo. Es más, no sé ni para qué les menciono esto si no es canon. Yo soy masoquista, la puta madre. Y al final se consigue con Gaara. Sin embargo, no es el mismo de hace rato. Ahora parece un verdadero monstruo. Que Sasuke no lo sabía, pero este tipo era el Jinchuriki del Shukaku. Sasuke se siente confiado, ya que viene de un gran entrenamiento, y lo enfrenta. Sin embargo, te da cuenta que sus ataques no son efectivos y que debido a la personalidad del tipo, sabe que Gaara al mínimo descuido lo va a asesinar sin dudarlo. Además tenía otro problema, su nueva técnica llamada Chidori era lo único que le estaba haciendo daño a su oponente, y solo la puede usar 3 veces por día. Al pasarse de ese límite, su cuerpo colapsa por falta de chakra. Llegó un punto en donde usó sus 3 intentos y no sabía qué hacer, pero no podía huir, no quería ser un cobarde y nuevamente decepcionarse a sí mismo y a sus amigos. Por eso, el tipo se abalanza contra Gaara otra vez y logra conectarle un cuarto Chidori, y lo logra porque usa el sello maldito. Sin embargo, el gasto de chakra y el uso súbito del sello hicieron que cayese desplomado al suelo. Como él sabía,
Gaara lo iba a asesinar. Pero justo antes de eso, llega Sakura y Naruto y este le da una patada al monstruo ese para salvarlo. En el suelo ve como Gaara captura a Sakura en un árbol y la va matando poco a poco. Ahí le dice a Naruto algo increíble. Le dice que él se encargará de Gaara, que aproveche de huir y que por favor cuide mucho a Sakura. Naruto, al escuchar que Sasuke está otra vez dispuesto a dar la vida por ellos, se llena de valor y expulsa una cantidad de chakra inmensa y procede a hacer el Taiyu Kage Bunshin no Jutsu, creando cientos de clones de sombra, logrando dañar a Gaara. Fue tan así que el Shukaku terminó de tomar control de él y es liberado siendo un monstruo gigantesco. Y Naruto no se arruga. El tipo invoca a Gamabunta y pelea de tú a tú contra ese demonio. Sasuke queda asombrado. No puede creer lo que está pasando. ¿Cómo es posible que ese que está haciendo todo esto, que logró lo que él no pudo, el cual fue herir a Gaara, e incluso puede combatirlo de tú a tú en ese gigantesco estado, sea Naruto? El mismo Naruto, el cual él se burló en un principio. Y aquí Sasuke entendió que Naruto lo había superado. Eventualmente la batalla termina y Naruto resultó ganador, lo toma a él y a Sakura y de ahí regresan a la aldea. Sasuke aquí ya sabía que Naruto era superior a él, pero no le daba demasiadas vueltas, o más bien, no tenía el tiempo para ello, porque ocurriría algo que cambiaría su vida drásticamente. Queda con Kakashi en ir a una tiendita de té y almorzar por ahí. Sin embargo, este le cancela. Más tarde, el mismo día, pasa por la casa de Kakashi y ve que está en coma, intentando averiguar qué pasó. Uno de los Jounin que cuidaban su recinto, Aoba, se le sale que el causante de esto fue Itachi Uchiha y que está de vuelta en la aldea, pero que vino a buscar a Naruto. Sasuke, sin pensarlo dos veces, sale corriendo a intentar conseguir a Naruto. En Ichiraku se entera que está con su maestro y no pierde tiempo en ir. En el camino pensaba de todo, que esta era su oportunidad, que lo iba a asesinar. Por fin había llegado el momento. Pero también estaba confundido. ¿Por qué Itachi está buscando a Naruto? ¿Por qué no vino por él? ¿Qué está pasando? Tiene una gran mezcla de emociones, pero su mar de incertidumbres iba a ser pospuesto, porque al llegar al sitio se consigue con él. Ahí estaba, la persona que arruinó su vida, la que asesinó a toda su familia, la persona que él debe asesinar a toda costa. Su hermano mayor. Consumido por la ira y diferentes emociones, Sasuke le grita que ha llegado el momento, que lo va a matar aquí y ahora, y que por fin podrá vengar la muerte de sus amados padres. Lo ataca con su nueva técnica, sin embargo, Itachi la repele sin problemas, y le dice a Sasuke que él ahorita no le interesa, que viene por Naruto. Le rompe la muñeca y lo manda hacia la pared con una patada. Sasuke está en el piso desmoralizado, pero no puede dejar pasar esa oportunidad. En su mente retumban las palabras de su amigo: no puede ser un cobarde. Por ende se levanta otra vez y corre hacia Itachi, pero este le da una sola patada en el estómago y lo estrella contra la pared. Ahí Itachi le da golpe tras golpe tras golpe. Y Sasuke entendió la realidad. Su hermano es infinitamente más fuerte que él. Mientras recibe cada golpe empieza a reflexionar: ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué no puedo ni ponerle un dedo encima? ¿Por qué nuevamente he perdido? No tendría mucho tiempo para pensar porque Itachi otra vez le hace un genjutsu. De hecho, fue el mismo que hizo cuando la masacre. Sí, este Sasuke desmoralizado y derrotado volvió a experimentar la muerte de sus padres una y otra vez. Al salir de la técnica, lo último que recuerda es que Itachi se le acerca y le dice: eres débil, pero ¿sabes por qué? Porque te falta odio. Y similar a la vez pasada, cae desplomado al suelo y se desmaya. Al despertar se encuentra en un hospital. En el momento no sabe qué pasó, solo está perdido en sus pensamientos y no recuerda nada. De a poco los recuerdos llegan. Tiene en su mente la humillante derrota que acaba de sufrir. Entre ellas recuerda dos cosas: cuando su hermano le dice que es débil porque le falta odio y que vino fue por Naruto. Sasuke tiene diferentes emociones en conflicto. En la habitación está Sakura con él intentando ayudarlo, pero al rato llega Naruto y ahí cuando lo ve, todas esas emociones convergen en una sola idea: tengo que destruir a este tipo. La pobre Sakura le está picando unas manzanitas y él, con un gesto muy feo, las tira de su mano con todo y plato. Se pone de pie y de inmediato le dice a Naruto que peleen. Su amigo no lo ve muy claro y le dice que no quiere hacerlo. Esto termina de enojar a Sasuke, a lo que procede a manipularlo
diciéndole que si tiene miedo y demás tonterías de bravucón. Que claramente, por la historia que tienen los dos, iban a funcionar y efectivamente, los dos suben al techo y tienen una pelea corta pero espectacular, que se resume en que los dos iban a chocar sus técnicas y Sakura iba a morir en el proceso, pero Kakashi llega y los lanza contra unos tanques de agua que estaban en la cima del edificio. Sasuke ve que el daño que él hizo es mucho mayor al daño del Rasengan de Naruto, lo que le saca una sonrisa ya que siente que todavía es superior. Pero al salir de la escena, ve los tanques por detrás y se da cuenta que el tanque de Naruto quedó destrozado. El daño de su técnica es claramente superior, por ende, desde su perspectiva, si los dos hubiesen chocado sus técnicas, Naruto lo hubiese derrotado. Sasuke, lleno de ira, golpea la pared y no le queda otra que maldecir su situación. Pero esperen un momento, ¿qué fue todo esto? ¿Qué pasó aquí? Bastante sencillo, fue toda una secuencia que demuestra que Kishimoto es un genio y que este Sasuke es un personaje escrito de manera excelente. ¿Recuerdan cuando les dije que todos estaban enamorados de Sasuke, pero que aquí está bien hecho? Pues sí, y tiene una base. Sasuke es de hecho un perdedor. Si lo analizamos, Sasuke hasta aquí no ha ganado ningún combate importante. Lo único que ganó fue su pelea contra Yoroi y aquella contra los ninjas del sonido. Y esto lo logró porque le regalaron esto llamado sello maldito. Las demás o no terminaron o las perdió, o si no, hicieron que Sasuke se viese inferior. Y ahí es donde está la buena narrativa. El inflar tanto a Sasuke aquí ayuda a que la progresión de nuestro protagonista sea tan frustrante como sorprendente. Frustrante porque a pesar de que ese tipo cada vez se queda más atrás, todavía es considerado el mejor por todos. Y él todavía es un perdedor. Pero sorprendente porque cada vez que Naruto se pone delante, vemos cómo es que ese niñito que era incapaz de hacer un bunshin está superando a punta de trabajo y agallas al tipo considerado por todos como el mejor. Sasuke en esta temporada pierde. Si no puede ganar un combate, lo pierde. No ocurre nada raro, no hay guionazos, no hay peleas dudosas. Sasuke aquí es vulnerable. ¿Le echan flores? Pues todo el mundo. Pero a la hora de la verdad, Sasuke pierde. Ese contraste de que todos lo tienen en alta estima con la realidad que vemos nosotros a través del crecimiento de Sasuke es una maravilla, porque no solo potencia enormemente el progreso del protagonista, también el desarrollo de Sasuke como personaje, porque aquí hay otro punto. El odio. Una vez que Itachi destroza su vida, Sasuke utiliza ese odio para potenciar todas sus decisiones. Él vive de eso, del odio. Para él, ese odio es lo que lo llevará a lograr todos sus objetivos. ¿Qué pasó? Que de a poco Sasuke se estaba sintiendo cada vez más feliz. Como dije antes, él valora muchísimo los vínculos que tiene con sus seres queridos, y el pasar tiempo con ellos hace que de cierta manera se llene un poquito el vacío que dejó su familia. Y la clave está en que todos lo admiran, debido a que todos están pendientes de él. Él no nota que se está quedando atrás, no se da cuenta. Es que cómo va a hacerlo si para todos a su alrededor él es un dios. Pero la realidad es otra. Cuando ve que Naruto fue capaz de derrotar a Gaara, quien él no pudo tocar en ese estado, y empieza a ver ese progreso que tiene, se da cuenta que no es tan así, se está quedando atrás, y el que le remarca esto es Itachi. Cuando Itachi le dice que le falta odio, todos los pensamientos de Sasuke convergen en uno solo. Es un fracasado. Desde su perspectiva, olvidó completamente su misión. Se enfocó en que estaba cómodo y en que las cosas avanzaban. Pero olvidó que para poder vencer a un tipo como Itachi, quien fue capaz de aniquilar al clan más poderoso de la aldea en una sola noche, no le basta con progresar. Necesita algo más. Necesita tener algo que alimente su fuerza y crecimiento. Y curiosamente, es el sentimiento que lo ha acompañado durante toda su vida. El odio. De paso sufre una humillación total porque la razón de su vida, es decir, Itachi, le dice que no le interesa a él. Que le interesa es Naruto. Aquí Sasuke está humillado, destruido. Siente que no vale nada. Se siente un fracasado. Por eso, cuando ve a Naruto no le importa más nada, sino retarle una pelea. Esta fue una forma desesperada de intentar recuperar su moral y su ego. En su mente, si lograba vencer a Naruto, entonces las cosas no estaban tan mal. Sin embargo, Naruto le demuestra que es más fuerte que él, y por eso maldice su destino, ya que confirmó lo que se temía. Ahora, él es el perdedor. Por ende, para no ser un perdedor, debe centrarse en el sentimiento que lo ha acompañado y lo ha hecho levantarse, el odio.
y con esta mezcla de emociones es que Sasuke basa sus decisiones. Sabe que la única forma de conseguir poder es siguiendo el sentimiento que más lo ha impulsado, el odio. Sabe que no lo puede conseguir aquí porque mientras mantenga sus vínculos no va a poder sumergirse en dicho odio. Y por último, no puede quedarse porque su ego y autoestima están destrozados, está humillado y no quiere que nadie más se dé cuenta de la realidad, como lo hizo él. De ahí es que nace su decisión de marcharse. Miren esta construcción, esta narrativa, miren el desarrollo. ¡Es brillante! ¡Keishi, por Dios, te amo! Los secuaces de Orochimaru se le acercan ofreciéndoles poder, que todo lo que debe hacer es irse con ellos. Sasuke, como está frustrado, no los escucha y los ataca sin pensar, siendo este un gesto similar a su batalla con Naruto. Es decir, si los vencía tal vez podía recuperar algo de su autoestima, pero nuevamente la realidad lo golpea. Los secuaces de Orochimaru son más fuertes que él y aquí confirmó su decisión. Se va de la aldea. Curiosamente, antes de irse se encuentra con Kakashi y este lo amarra a un árbol. Kakashi, quien sabe perfectamente el camino que va a tomar Sasuke, trata de convencerlo y le dice que no siga el camino de la venganza, que aquellos que siguen ese sendero jamás terminarán bien. Sasuke, quien como dije está frustradísimo e inestable, le responde diciéndole que ¿qué vas a saber tú? Hablas como si supieras lo que se siente, pero no tienes idea. Y le dice algo importante. Le dice a Kakashi que si asesinara a todos tus seres queridos, tal vez ahí te escucharía, porque a lo mejor ahí sabrías lo que se siente. Y Kakashi le dice que eso es algo imposible, porque ya todos sus seres queridos fueron asesinados. En el anime no lo muestran bien, pero en el manga la cara de Sasuke es de terror. No puede creer lo que acaba de escuchar. Y esto termina de destrozar lo que le quedaba de autoestima. Aquí Sasuke está tan humillado y destruido que no lo duda más. Se tiene que ir. A la noche procede a hacerlo. Sin embargo, antes de lograrlo, escucha una voz detrás de él. Era Sakura. Sakura le dice que por favor se quede, que no tiene por qué irse, y le menciona cosas que han hecho juntos para intentar convencerlo. Incluso sale una escena que no mencioné antes a propósito. Cuando el equipo está recién formado, Sakura dice una estupidez del tamaño de un edificio. Le dice a Sasuke que Naruto la tiene muy fácil, porque no tiene padres que lo estén regañando y que por eso es un egoísta. Fueron unas palabras que claramente a Sasuke le dieron asco. Es más, a todos nos dio asco. Una escena que hasta ahorita, que es casi 2020, la siguen usando para atacar a Sakura. Pero hay dos cosas aquí. Primero, era una niña y todos de niños decimos cosas estúpidas. Es más, si de adultos decimos cosas estúpidas, por Dios. Yo lo veo normal. Segundo, Sakura sabe que dijo una cochinada y se arrepiente. A partir de ahí ella madura y ve a Naruto completamente diferente, cosa que se evidencia en Shippuden cuando se siente inferior en todo sentido. Y Sasuke lo sabe, y la clave es que a partir de ahí los dos pasan bastante tiempo juntos. Hay pruebas en el manga que Sasuke y Sakura se llevaban muy bien, e incluso habían indicios de que había algo más. Por los dos lados era recíproco, A lo que va esto es que Sakura era de hecho un vínculo importantísimo para Sasuke. Ella al irse le recuerda todo esto, incluso le hace entender que está arrepentida de aquella ocasión. Sasuke dice que no se acuerda de ello, obviamente se acuerda, pero desvincularse de Sakura es lo que más le está costando hacer. Por ende debe suprimir sus sentimientos y hacer que no le importa. Sakura insiste y le dice que por favor no se vaya, que no vaya por el camino de la soledad y la venganza, que ella sabe lo que pasó con su clan, que claramente no sabe cómo se siente, pero sí sabe algo, que aquí hay personas que lo quieren mucho, que por ende por favor se quede con ellos. Incluso le dice que si quiere, ella puede ir con él, pueden dejarlo todo atrás si él lo desea, lo que sea, no importa, con tal y que no se vaya solo, porque ese camino al que él entró no tiene retorno. Sasuke entiende que no puede convencerla, diga lo que diga, empezando porque tiene razón. Por ende le dice como último recurso que es una molestia, para intentar derrumbarla y que así se rinda. Pero ella no cede y ahí Sasuke se le para detrás y suavemente al oído le dice que muchas gracias. Procede a noquearla, pero no la deja tirada. La levanta con gentileza y la coloca en uno de los bancos que había por la zona. Sasuke sabe que ella tenía razón. También sabe que va a un sitio sin retorno. Pero lo más importante, sabe que está sacrificando algo importante: su amor por Sakura. Aunque esta relación se tornaría mega tóxica, es completamente canónica y con sustento. Por ende, aquí Sasuke acaba de desechar el amor
lo que sería su vínculo más importante, la persona con la que tenía la posibilidad de formar una familia. Todo por el odio. Porque él sabía que aunque tuviese que vender su alma al diablo, lo iba a hacer, ya que el odio es lo que le iba a llevar a su objetivo, asesinar a su hermano. Esto es algo que no podía hacer aquí, por lo que ya hablamos. Él estaba humillado, desmoralizado y destruido, y lo único que iba a saciar esa sensación era conseguir poder. Y ese poder se lo iba a dar Orochimaru, y por eso se va. ¡Qué maravilla! Y bueno, aquí termina la parte 2 de la evolución de Sasuke. Si llegaste hasta acá y estás viendo esto, mil gracias, la verdad, mil gracias. Gracias a ti es que puedo hacer estos videos tan complicados y largos. Como pudiste darte cuenta, me encanta este Sasuke. Así que nos vemos en la parte 3 donde todo lo que dije en este video y todos los halagos que le di, todo se va a la real. Nos vemos el próximo sábado. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes unirte a los VIP. Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción, verás más información. Podrás decidir los temas que hablaré, las series que veré. Y obviamente, hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual. Y estoy en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, mil gracias. Nos vemos, hasta la próxima.